Descubre tu potencial. La educación es el camino hacia el éxito. Santa Mónica Radio presenta La Hora del Saber, un enfoque desde la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chota. Muy bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio. Continuamos nosotros con nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. Ya a esta hora nos corresponde presentar Aula del Saber. Gracias a la Escuela Pedagógica Pública Nuestra Señora de Chota, que nos acompaña cada martes. Y hoy nuevamente está con nosotros el doctor Víctor Rafael Loaiza Palomino, docente en esta casa de estudios. Y hoy tenemos un tema para hablar: formación de maestros. Qué interesante, pues darle una mirada desde este lado, cómo es, vamos a decir, esa instrucción. Pues la educación tiene diferentes etapas, pero hoy nos centraremos en la formación de maestros. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Buenos días. El saludo para todos los integrantes de la familia de Santa Mónica Radio. Y con las gracias a la gente buena que nos acompaña, nos escucha. Como dices, sí, hoy conversaremos sobre la formación de maestros, tema para cualquier país fundamental, pero más que todo también asociado con la calidad educativa. Cuando nos referimos a formación de maestros, ¿qué abarca? ¿A qué etapa nos estamos refiriendo, doctor? Sí. Los sistemas educativos tienen las escuelas pedagógicas, los institutos, las facultades de educación de las universidades, y estas instituciones ofrecen una posibilidad para hacer una carrera profesional, ¿no? Ser un docente para cualquier nivel, sea de inicial, primaria, secundaria y, por cierto, superior, si hablamos en términos genéricos. Que de alguna manera pensamos que esa formación, esa educación es un motor para el desarrollo social, ¿no? Entonces el maestro es la persona que diríamos con su preparación, con el dominio de su especialidad, pero también con su aspecto humano, o sea, su calidad humana, asegura el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para que no sea solamente una repetición de la información, de los datos, sino más que todo un desarrollo integral de las personas, o un manejo de competencias de tal manera que se pueda desenvolver, y ahí están pues desde los niños hasta los adultos. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Se busca que se reduzca esa brecha de la desigualdad que existe en cualquier comunidad, en cualquier sociedad. Ahí está, por ejemplo, lo que es el impacto social y también la calidad educativa. ¿Por qué? Porque siempre hay una renovación, una actualización permanente, ¿no? Para adaptar esas aulas, en este caso de la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chota, a las exigencias de los tiempos de hoy, ¿no? El tiempo moderno, con otra tecnología, con inteligencia artificial, también con sus problemas, ¿no? Con sus avances tecnológicos, con sus conflictos, ¿no? De tal manera que podamos, diríamos, siempre ser una alternativa para que el ser humano se desenvuelva de la mejor manera en una sociedad. Claro, porque según los instructivos que tiene el sector de educación es preparar maestros autónomos, ¿no? Para mejorar el aprendizaje. Es muy buena la observación que haces. El aprendizaje autónomo es genial. ¿Por qué? Porque el mismo estudiante se da cuenta que puede aprovechar en un momento la orientación de una persona que hace el papel de maestro o de maestra, pero ya se da cuenta que él solo puede generar sus aprendizajes. Él solo se da cuenta que puede aprender como mucha gente autodidacta, ¿no? La palabra es autodidacto, pero se dice autodidacta por el mejor sonido. Y siempre creo que todos, por ejemplo, ponen como buen ejemplo a José Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces, se necesita, o sea, juntar esa discriminación de la información frente a cualquier circunstancia, ¿no? ¿Cómo nos ayuda, por ejemplo, a tomar decisiones, a satisfacer necesidades,
a resolver problemas. O sea, el aprendizaje autónomo no necesita que digas, pues aquí tienes un certificado, tienes un título, sino que tú solo tienes que conducirte. Mejor, pues, si estás en una institución donde te van a dar un título profesional y te digan, te acreditamos como un maestro o como una maestra, ¿no? Lo importante es que ese deseo de aprender, ese deseo de formarse surge, ¿no? A partir de la autoestima, a partir del estado de conciencia, a partir de cuánto necesitamos nosotros tocar ese corazón o el cerebro de las otras personas que están cerca o lejos de nosotros, ¿no? Porque también existe la virtualidad, sin dejar de lado, darle ese rostro de humanidad, ¿no? A esa formación. Ahora, doctor, entendemos que son distintas las instituciones que forman maestros, ¿no? Universidades, escuelas, institutos. ¿Cuál es el rol de la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chota? Sí, bien dices. O sea, por ejemplo, aquí en nuestra patria existe casi un modelo en donde, por ejemplo, se tiene la parte de la admisión y también se tiene la parte de los que egresan, por un lado, ¿no? Por otro lado, se tiene todo un sistema de calidad que es dirigida en este caso por la Dirección General, ¿no? Que coordina todas las cosas, ¿no? Para poder hacer cómo se hace ese trabajo, por ejemplo, en los 5 años para los diferentes programas académicos, ¿no? Y cómo, por ejemplo, se aseguran los aprendizajes, la formación humana, la tutoría, la investigación científica, la práctica profesional en las escuelas, en los colegios, ¿no? Pero también dice, y cuando termina y es profesional, tenemos esta oportunidad de ofrecerle cursos o estudios de formación en servicio, ¿no? Por ejemplo, aquí el programa de profesionalización docente, ¿no? Que dirige el doctor Rivera, ¿no? Entonces, la hermana Anabel dice, esto es nuestro trabajo, hace sus reuniones pedagógicas con sus maestros, con sus directivos, trabaja con sus estudiantes, pero siempre se está buscando la formación de ellos. ¿Qué características de su perfil deben tener el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto? ¿Qué tiene que hacer el último año? ¿No? Poner en práctica su proyecto, su tesis, acompañar a sus estudiantes en un colegio, en una escuela, en un centro inicial y luego acceder, en este caso, a su grado académico de bachiller que le permitirá estudiar a futuro una maestría y luego su título profesional, ¿no? Y entonces, los estamentos coordinan también, ¿no? En este caso, por ejemplo, con las oficinas del Ministerio de Educación para ver, o sea, qué se necesita, qué es lo que tenemos que hacer en lo otro, o a veces también ellos dicen, necesitamos de ustedes esta información, ¿no? Pero lo más importante es que aquí, por ejemplo, hay 2 columnas fundamentales, que son la práctica y la investigación. Entonces, cada ciclo recoge los productos del aporte de todos los cursos, ¿no? Y cuando recoge esos productos, decimos, está reuniendo estas características. O en este caso, tenemos que trabajar más en estos aspectos. También hay proyectos integradores o proyectos educativos, ¿no? Que nos ayudan a cumplir ese papel y ese trabajo. Pero es interesante lo que dices porque el modelo funciona y podría ir mejor en la medida también que nosotros hacemos uso de nuestra experiencia, de nuestra preparación y nos seguimos capacitando, porque nosotros estamos obligados a seguir capacitándonos, aprendiendo. Claro. Disculpe la interrupción, doctor. Ahí, ¿no? ¿Depende de quién se está formando de maestro o depende de la institución? No, ahí hay que poner siempre, todos somos parte de este proceso, ¿no? Es tanto la persona claro, porque a veces que estudia. Hay niveles diferentes, vamos a decir, ¿no? Por eso preguntaba si es no, la persona es interesante. o es la institución. No, es interesante. ¿Por qué? Porque en principio el ser humano tiene que tener esa predisposición, o sea, de querer. Si no tengo una vocación, la voy consiguiendo en el camino, en el proceso, ¿no? Y me doy cuenta que sí, que es importante a lo mejor ser maestro, ser maestra. Pero por otro lado, tenemos que tener una institución bien organizada, como tú dices, pues. O sea, si la institución no está organizada, no acompaña, por ejemplo, a los estudiantes, no les permite conocer
esa realidad educativa, no asegura que esos futuros maestros puedan conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos, poner en práctica, porque no solamente hablar de valores, sino poner en práctica, vivir esos valores como tal, no está asumiendo su función. O sea, los niveles de organización de una institución no son claves para cumplir con esos procesos de acompañamiento y de estandarización que necesitamos de los estudiantes, futuros educadores en cualquier nivel. Qué bien, doctor. Hablando aquí sobre la formación de maestros en Aula del Saber con la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chote y el doctor Víctor Loaiza Palomino. Vamos a hacer un alto a nuestra conversación, vamos a dar pase a nuestros anunciantes porque hablaremos, doctor, para saber cuándo termina la formación de maestros, ¿no? Eso es interesante. Como siempre, pues este programa necesita, como se dice, un buen ambiente, frescura, reflexión, una mirada, pero hacia el horizonte, como miramos esta mañana, que nos acompaña aquí en la naturaleza. Quizás también con dificultades, porque es bueno contarles, ¿no? De que, por ejemplo, por Santa Cruz, la sequía un poquito ya, se han asentado las lluvias, hay problemas con los sembríos, con el ganado, pero ahí está, desde la educación también echar una mirada a estas necesidades, y para ello necesitamos, pues, una instrucción, una formación para poder salir de estas dificultades, de estos problemas. Y decía, doctor, ¿dónde termina la formación de maestros? Sí, hay que seguir aprendiendo siempre, hasta cuando nos recoja, para los creyentes el Señor o la tierra, pero hasta cuando uno puede estar en este mundo, ¿no? O sea, cuando tú das una lectura, y lo que hablas me hace recordar que, o sea, si bien existen las instituciones, las universidades, las escuelas, no solamente son ellas las que ayudan en el proceso, sino es la familia de cada una de las personas y también, por ejemplo, los medios de comunicación social, ¿no? Yo miro aquí, por ejemplo, lo que tiene Santa Mónica, ¿no? O lo que hacían hace algún momento con el otro programa, o lo que van a hacer más tarde, o la manera como pueden recibir para recoger la palabra a los candidatos. O sea, los medios de comunicación social son fundamentales, por eso la responsabilidad también de que podamos utilizar de la mejor manera las redes sociales, ¿no? Claro, cada ser humano es diferente. No existe una perfección, pero sí, por ejemplo, que uno va aprendiendo o va conociendo, y a partir de la experiencia va construyendo. O sea, yo creo lo que tú dices, por ejemplo, en la formación, hay que hacerlo, porque si la lectura del mundo antecede a la lectura de un texto, y tú lo que estás haciendo es una lectura del mundo. Y hay que hacer, todas las personas deberíamos hacer una lectura del mundo. Por eso es que los padres más sencillos, muchos tienen hijos extraordinarios, por la manera como utilizan el sentido común de la vida. No hay necesidad que ellos tengan tanta formación en una universidad o un doctorado, una maestría. No, porque a veces si uno tiene eso, tiene que demostrarlo. Y tiene que ser más sencillo, tiene que ser humilde en el aprendizaje, ¿no? Pero te tiene que escuchar más, ¿no? Tiene que seguir haciendo propuestas. Tiene que romper el solamente pedir para decir, yo hago esto y lo hago bien. Lo que hay que hacer, se hace. Y lo que se hace bien. O intentemos hacer eso. Entonces, ahí está, diríamos, esa distancia que yo la puedo leer, pero que viene alguien también con una formación, con otro tipo de experiencia, y va llenando los vacíos, va completando, ¿no? Lo que necesitamos en una comunidad, en una sociedad. Por eso, cada ser humano, pues, es una obra perfecta y tiene un cerebro para poder, diríamos, mediatizar con el mundo, ¿no? Solamente que la realidad es complicada. Está el dolor, por ejemplo, están las enfermedades, está la misma muerte. Pero, ¿no? Que nos hace pensar y filosofar. Claro, doctor, y lo que usted dice, estas palabras que nos llevan a reflexionar,
pero también, pese a una alta instrucción o formación y las diferencias que existen, también dejamos ver muy claro, ¿no? La falta de solidaridad, la discriminación, la exclusión, o sea, aspectos que quizás cortan también expectativas, metas, ¿no? La verdadera educación hace lo que tú dices, pues disminuye esas brechas de discriminación, disminuye, diríamos, lo que es la pobreza, la delincuencia, en el mejor de los casos, ¿no? Pero todos tenemos responsabilidad y tenemos que ayudarnos también, como tú dices, en la práctica, de tal manera que si alguien puede apoyar a un niño que no tiene condiciones para ir a la escuela, no sé qué puede hacer por un poco de alimento, un cuaderno, unos lápices. Si una niña tiene que ser atendida en un centro de salud, ¿no? De repente es el óptimo, ¿no? Pero aquí estamos. O sea, alguien de las personas tiene que actuar también. Y creo que hay gente linda que lo hace. O sea, no hay necesidad que uno lo diga. O sea, lo hace, solamente que esos casos a veces también son anónimos. Pero más gente o toda la gente tendría que asumir una responsabilidad frente a la existencia para poder hacer que las personas se sientan bien, contribuyan o puedan vivir por lo menos con dignidad, ¿no? Y eso, por ejemplo, esos temas se abordan muchas veces en la formación de los educadores, por no solamente decir, en la formación general llevan estos cursos, en la formación específica llevan esto, para su parte humana llevan esto, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa es repetir lo que se tiene, que es natural, están en los libros de teorías, y otra cosa es crear información, crear conocimiento, y eso se da a partir de la investigación científica o la investigación educativa. Por eso es que la práctica docente es un escenario real, por ejemplo, para nuestros jóvenes que van a sus prácticas en las escuelas, en los colegios, en los jardines. Y ahora, para los que somos educadores de educadores, qué afortunados que somos. No sé también a veces cómo nos verán nuestros estudiantes, claro, ¿no? Pero tenemos que en este caso escucharlos más, tenemos que animarles para que sigan adelante, tenemos que decir, la resiliencia existe en la práctica, tienes autoestima, tienes un cerebro y hay cosas que se pueden hacer. O sea, la fortaleza también es clave en la formación, o sea, la sabiduría que va a la práctica. Con la teoría aparece también, pues, con esa fortaleza que se necesita, por ejemplo, para pregonar la verdad. Nuestra escuela tiene la verdad os hará libres, es nuestra, ¿no? Nuestro lema. Y entonces, ¿cómo llegamos para tener una buena maestro en inicial, en primaria, con el manejo del cálculo, la comunicación, o en secundaria, con las diferentes áreas? ¿O cómo atendemos a los niños o niñas que tienen habilidades especiales, que no tenemos, por ejemplo, especialistas? Y a todos uno se pregunta, a veces el estudiante nos dice en el aula, profesor, ¿y qué hacemos para atender a los niños con habilidades especiales? Es una pregunta mayor, ¿no? Que a veces necesita equipos de profesionales, por ejemplo, el campo de la medicina, eso, pero también los maestros deberíamos tener lo básico para poder atender, ayudar o acompañar, ¿no? A esos niños. Por ejemplo, en las ciudades más grandes, claro, algún colegio o escuela recibe a un niño que tiene habilidades especiales, pero le piden de preferencia que alguien acompañe a ese niño, aparte del maestro, para que el maestro pueda atender a todos y a ese niño, ¿no? Entonces una persona está pendiente de ese niño o de esa niña, ¿no? Pero ¿eso qué significa? De repente tener más recursos, de repente alguien dice, ¿y qué recursos yo pago a esa persona que va a acompañar al niño, ¿no? Y claro, es una buena pregunta también. A eso ¿no? Y es una realidad, que gente pobre no podría hacer eso. O sea, ¿cuánto falta para una buena inclusión, ¿no? En la formación, en la educación? Porque a veces hay normas, hay leyes, pero que no se acompañan, solamente es en verbo, vamos a decir, porque como usted dice, necesitamos pues que los profesores se capaciten, tengan una implementación al respecto para una buena atención. Además, pues las condiciones, las facilidades para que estos puedan ingresar a sus aulas sin ningún inconveniente. Ahí, ¿no? La formación humana. Exacto. Y ahí, por ejemplo, también la investigación. Esos dos aspectos son claves, formación humana, investigación. Y por cierto, lo otro cae por la gravedad de Newton. Tiene que manejar su especialidad. En lo básico. La especialidad tiene que manejarse. Y para ir terminando, doctor Víctor, en el sentido, decía autonomía.
pero con pensamiento crítico. Claro, la reflexión es clave. O sea, si no se reflexiona, Dios mío, ¿no? Hay que reflexionar, porque si no nos manipulan, porque si no nos engañan. Eso se repite casi siempre. Entonces, creo que alguna vez cuando conversaba con el padre Nico, hablábamos justo lo que tú dices. ¿Qué clave es? La reflexión, el pensamiento crítico. Pero en la realidad, y el maestro tiene que estar preparado para eso, pues, ¿no? Porque si no está preparado también, no hay mayores cosas que se puedan hacer. Una reflexión final, doctor, en este tema que es, vamos a decir, muy amplio, muy comprometedor, de mucha responsabilidad, porque estamos hablando de formación de maestros y esa calidad de maestros que debemos siempre pedir, aunque algunos dicen exigir, sino pedir, pero que eso va con su acompañamiento en ese contexto, para tener una educación también de calidad, ¿no? Sí, siempre suelo decir que tenemos a veces la suerte de tener lo que hizo Jesús de Nazaret como buen maestro, porque él predicó con sus huellas, con su silencio, con su mirada, con sus parábolas, con su palabra, con sus huellas. Ahora, los maestros deberíamos ponernos en el papel también de los estudiantes. Deberíamos ver cómo nosotros potenciamos esas capacidades que ellos tienen, cómo utilizamos nuestra capacidad de comunicación, cómo le ofrecemos los mejores servicios para que se sientan bien, porque hay muchas cosas en una institución que necesitan no manejarse. A veces los centros de idiomas, un buen laboratorio, una biblioteca virtual y física, buenos servicios higiénicos, el manejo del agua, no las aulas que estén limpias. A mí me llama la atención, por ejemplo, cómo los niños japoneses mantienen limpias sus aulas porque nadie les limpia. Ellos son los que tienen que limpiar sus aulas. Y desde esa edad tienen otro pensamiento frente a la educación, frente a la formación. Yo creo que todo lo que es humano es clave. Y más que todo, para formar un buen maestro, hay que formarlo en la investigación, en la práctica, en el manejo de su especialidad y en el aspecto humano. Qué bien. Doctor Víctor Rafael Loaiza Palomino, docente en la Escuela Pedagógica Pública Nuestra Señora de Chota. Gracias también a la hermana directora que nos facilita tener pues a los profesionales aquí para conversar de la educación. Nuestra aula del saber que quiere llegar también a contribuir con su granito de arena en la educación. Bien, gracias doctor. Hasta otra oportunidad. Buenos días. Gracias. Descubre tu potencial. La educación es el camino hacia el éxito. Santa Mónica Radio presenta La Hora del Saber, un enfoque desde la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chota.